Hoy vamos a conversar sobre un problema que debería preocuparle a toda la gente en Occidente, porque hay redes que están en contra de la vida. Lo hemos discutido con otros expertos, con amigos, hemos estado en discusiones a nivel de América Latina y por supuesto internamente, porque es una política planificada para evitar que nazcan los niños. Hoy vamos a hablar sobre las redes de aborto, las redes abortistas, y tenemos un experto que es amigo de esta casa que nos va a explicar todo lo que ellos han investigado. Ya le vamos a dar la bienvenida, pero antes quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Muchísimas gracias a nuestros maravillosos moderadores que van a estar hoy moderando los comentarios en el super chat más inteligente de la red. También quiero invitarlos para que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Mucha información que se está generando desde diversos lugares, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, todo esto nos va a ocupar en una dinámica a lo largo de esta semana. Este tema que vamos a tratar con Carlos Polo, que es el director para América Latina de Population Research Institute, nos va a hacer reflexionar sobre lo que hay, así que vamos a darle la bienvenida y muchísimas gracias a todos aquellos que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. Carlos Polo, muchas gracias por estar de vuelta en este canal. Muchas gracias a ti, Maybor, y pues tuve el gusto de que nos vimos en persona hace unos pocos días aquí en Lima, en Perú, en mi país. Fue un gusto tremendo de verte por aquí en un evento de jóvenes a los que tenemos que siempre alentar y siempre defendiendo la vida y la familia. Muchas gracias por invitarme. No, esta es tu casa y empecemos con el tema porque hay mucha gente que ignora esta situación. Hay una red de redes que promueve el aborto como un método de planificación familiar. Hay redes que, enmarcadas en el concepto de derechos humanos o de derechos de la mujer, amplían y simple y llanamente le dan un espacio, y hay mucho dinero detrás de esto, que en muchas ocasiones, y algunos de los expertos han señalado, es una verdadera industria. Quisiera que le explicaras a nuestra audiencia sobre esos proyectos que ustedes han desarrollado y el alcance de los mismos, que creo que es importante entenderlo. Adelante. Mira, Igor, el día jueves 16 de octubre tuvimos un encuentro de líderes organizado por Population Research Institute y la Asociación Peruana Origen. Fue un encuentro de modalidad híbrida, fue un encuentro presencial para los peruanos y virtual para líderes de 16 países de Iberoamérica, estuvieron de España, de Estados Unidos, en donde presentamos 3 informes sobre 3 redes distintas de, de promoción del aborto. Fíjate que esto es un nuevo paradigma para entender la industria del aborto internacional. Antes, desde hace 5 décadas, el movimiento Pro Vida Internacional estuvo denunciando a las organizaciones de manera individual. Por ejemplo, la IPPF, la International Planned Parenthood Federation, decía lo que hacía, o de repente algún multimillonario como Bill Gates, George Soros, Warren Buffett, que apoyaba con su dinero a ciertas organizaciones. Pero todo era un discurso histórico, lineal, monolítico. Hoy día, a partir de este encuentro de líderes, presentamos una nueva forma de entender esta maquinaria del aborto, porque creemos nosotros que trabajan con un modelo de redes sociales. No me refiero a Twitter, no me refiero a X, digo, a Facebook, a Instagram. Me refiero al concepto
sociológico de redes. Muchas organizaciones estructuradas con una función y, como bien dijiste hace un momento, trabajando con millones de dólares de financiamiento principal que vinieron principalmente de los contribuyentes de impuestos norteamericanos a través de USAID, la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos. Y en ese sentido, el financiamiento, por ejemplo, de esas redes, concluyeron con las decisiones que tuvo el gobierno de los Estados Unidos al inicio de este periodo de acabar con la USAID, es decir, ¿de dónde se nutren ahora de la USAID, por ejemplo? ¿Quiénes son los que lo financian? Porque aquí se abrió una investigación, Carlos, sobre el financiamiento de estas organizaciones, al igual que las que generan subversión, por ejemplo, las marchas estas No Kings y todo eso. Y para llegar ahí al fondo, el dinero era reciclado, salía del Estado, de los contribuyentes norteamericanos, se reciclaba en fundaciones o asociaciones, llegaba al financiamiento de los proyectos que son contra Estados Unidos o contra los países que eventualmente pues representan el concepto de Occidente, y así iba la bicicleta del lavado de dinero. Lo sacaban por una cosa y simple y llanamente lo ponían en otra. Nosotros revisamos un montón de asociaciones aquí, ONGs que se dedicaban a eso, pero pintándolo con otros títulos un poco más atractivos o menos complicados o menos polémicos para generar diatriba. Sí, tienes toda la razón, estoy muy de acuerdo, Mayor. Mire, hay toda una industria de ONGs, organizaciones no gubernamentales, que dicen ayudar a nuestros países, pero en realidad los que se ayudan son los propios funcionarios de estas ONGs. Tú has mencionado muy bien algunas ONGs de sectores de izquierda que promueven marchas, violencia, subversión de los gobiernos. Y estas ONGs abortistas también son subversivas. Estas redes que hemos presentado están construidas para subvertir las leyes que protegen la vida, es decir, para eliminar las leyes que protegen al niño por nacer, al concebido. Mi país, como muchos de la región, Perú, en su constitución considera al concebido, al niño por nacer, como un sujeto de derechos. Y hay una serie de leyes en el Código Civil y en otras leyes como la ley del concebido acá en el Perú y muchas otras leyes que protegen la vida de los niños antes de nacer. Bueno, estas ONGs abortistas y estas redes que hemos presentado ahora se dedican exactamente a la subversión de las leyes que protegen al niño por nacer. Y lo hacen lamentablemente con el fondo de los contribuyentes norteamericanos, muchos de ellos en contra no solo del aborto, sino que en contra de exportar esta ideología antinatalista a nuestros países. A Dios gracias, con la actual administración de Donald Trump, se cerró USAID precisamente porque Population Research Institute y muchas otras instituciones desde hace años venimos documentando estos procesos de subversión con dinero de los contribuyentes americanos. Carlos, ¿qué puede tener al menos en un corto tiempo esta información que ustedes le están dando, estas denuncias que se hacen de manera documentada? ¿Qué es lo que se puede esperar? ¿Hay alguna posición de algunos gobiernos o ustedes han llegado a gente que tome decisiones desde el punto de vista de los estados? Porque estas redes de redes, tienen, si se quiere, influenciado los principales protagonistas que se suponen deben tener la toma de decisiones. Hay gente que está influenciada en los congresos, en el Poder Judicial para parar cualquier acción que se vaya a meter, y el saboteo a los del Poder Ejecutivo
cuando intentan ejecutar este tipo de acciones, porque como ustedes bien lo describen, estos son redes no sociales como Twitter o como Instagram, son redes de redes, es decir, son como grupos organizados de manera disipada y que actúan y operan en el momento que muchos no se lo esperan y otros en silencio a veces, porque esto muchas veces no lo hacen públicamente, lo hacen en silencio y de esa manera logran ellos objetivos muy rápidos y han avanzado. Te pregunto desde la perspectiva de ustedes, ¿qué logran, qué se puede o por lo menos cuáles son las expectativas que tienen? Eh, Mira, Igor, el día 16 de octubre en este encuentro de líderes, no solo mostramos expectativas, sino mostramos casos de buenas prácticas. Te cito un ejemplo. Ahí tienes proyectado el informe de la red FIGO. FIGO son las siglas de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Y cuando uno escucha Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, se hace la idea por el nombre de que debe ser una institución científica, médica, en esa especialidad. Pero el informe demuestra con 162 evidencias documentarias de las propias declaraciones de FIGO en su sitio web o en sus redes sociales o en medios de comunicación, que ellos no son una entidad científica, sino son una ONG internacional radicalmente pro aborto. Fíjate que FIGO, en Brasil, por ejemplo, promueve el aborto tardío, el aborto en el tercer trimestre de embarazo, con una inyección al corazón del feto, del niño por nacer, con una sustancia venenosa, nociva, que lo mata. Si tú entiendes que esta organización hace ginecología obstetricia, pues proponer que maten a un niño por nacer en un país, un niño que está muy cerca de nacer, que es viable, con una inyección al corazón, eso no tiene nada científico. Y esta federación internacionalmente opera en 139 países, infiltrando con su agenda ideológica de aborto a todas las sociedades nacionales de ginecología y obstetricia. ¿Qué contamos ese día 16 en el Perú? Que nosotros los vencimos, porque FIGO tenía un proyecto en 10 países, 8 de África, 2 de esta región de Iberoamérica, uno de ellos era en el Perú, y en el Perú habían montado toda una estrategia para incorporar más causales de aborto. Aquí en el Perú el aborto es muy restringido, solamente es un delito al cual solo se le quita la pena en el caso de que sea el único medio para salvar la vida de la madre o evitar un daño grave y permanente. Si hay alternativa, es un delito sancionado. Y eso lo tiene que corroborar una junta médica. El proyecto de FIGO era ampliar esas circunstancias para que los abortos por violación o por malformaciones congénitas sean considerados parte del daño a la salud mental y por lo tanto debían ser un aborto terapéutico, un aborto por salud. Y en ese caso, casi todos los abortos entrarían como abortos terapéuticos. Pues bueno, denunciamos en base a esta evidencia que presentamos de FIGO, de su financiamiento internacional, de su posición radical, y, y, y logramos que el proyecto que ellos estaban intentando con una norma en el principal institución materno-perinatal del país sea derogado. O sea, amigos, se les puede ganar a estas instituciones a pesar de todo el dinero que tienen. Con organización social y con mecanismos de entrega del mensaje. ¿Cómo se logra convencer a muchas jóvenes que han visto en esto un mecanismo y lo tienen ya inserto inclusive en su psiquis de libertad? Es decir, el hecho del concepto del aborto como un mecanismo de libertad. ¿Cómo ustedes
si tuviesen la oportunidad de convencer a jóvenes que son inicialmente pues ese primer grupo al que va dirigido toda la industria, ¿cómo hacen ustedes para convencerlos? ¿Qué le dirías? Y hay muchos que pueden estarnos viendo en estos momentos. Mira, amigo, nuestros países en la región, y yo creo que en todo el mundo, hay un sentimiento profundo de amor por la vida, de amor por la familia, que creo que es lo que hay que restablecer. Y el primer paso para restablecerlo es denunciar el, la penetración ideológica que tienen estas redes. Permíteme referirme a la segunda red que se llama Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, así se llama, ¿no? Contra el aborto inseguro. Pero en realidad es toda una red hecha para promocionar el aborto con pastillas de misoprostol, que la mujer tiene que hacerlo en su propia casa, exponiéndose a las consecuencias del uso de esta droga que puede llevarlas a daños grandes e incluso, como se ha visto en algunos casos, hasta la muerte. Cuando tú le pones un reflector a esta red que está intentando cambiar ese sentimiento profundo, fíjate, cualquier red abortista tiene que vencer la convicción y el sentido común de saber que dentro del vientre de la madre, en un embarazo, hay un ser humano inocente. Entonces ensayan una serie de argumentos, de relatos políticos, de campañas, para tratar de convencer a la gente de que no es matar a un ser humano. Y lo que nosotros estamos haciendo para responder a tu pregunta, Maybor, es ponerle un reflector a que esto no es un argumento de sentido común, sino esto es un relato político de una red abortista con millones de dólares que vienen elaboradas y exportadas desde Londres o desde Nueva York o desde las grandes ciudades de los países ricos que dan este dinero para que no nazca más gente que ellos consideran indeseable en el mundo. Esto es gente en los países pobres. ICAI es una red abortista para los países de Iberoamérica, pero estructurada por las grandes ONGs internacionales del aborto, Population Council, Planned Parenthood, la IPPF, Women Delivered, las grandes organizaciones feministas que crean este sistema de aborto con pastillas que es absolutamente en contra de las mujeres vulnerables. Y eso es lo que estamos denunciando. Si bien interesante el planteamiento que tú estás haciendo, ¿ustedes han tenido acceso, por ejemplo, a lo que puede considerarse la maquinaria global de este asunto, que es la ONU? Nosotros hemos visto, estamos aquí en Nueva York y hemos visto 1000 actividades para mover esto y cambiarle la conceptualización para que no se vea, como tú bien dices, como la eliminación de una vida, sino como un derecho y una libertad, etcétera. Y además un derecho a hacer con el cuerpo de la mujer lo que ellos quieran. Entonces, aquí estamos planteando ya una, si se quiere, dimensión global del concepto a través de organizaciones, de oficinas, de funcionarios, de burócratas que se dedican a esto en la ONU. Ustedes tienen contacto con ellos, han tratado de entrar en la lucha. Sé que es muy fuerte porque ellos son como simple y llanamente arrasadores y no dejan que algún relato contrario pueda entrar allí en esos salones. Los salones. Sí, mira, permíteme responder algunos aspectos de lo que me comentas. La administración Biden eh, actuó igual que Obama de una manera bastante, vamos a decir, desleal, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia, esta red de esta ONG pro aborto internacional muy radical, recibió 89 millones de dólares de USAID
en octubre del 2024, Maybor. En octubre del 2024. A un mes, o mucho menos, de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es decir, la administración Biden quería dejar financiada su red abortista internacional antes de dejar el gobierno, ¿no? Esa era la intención. Obama hizo lo mismo al dejar el gobierno. La primera administración de Trump eh, encontró que las principales ONGs abortistas internacionales estaban financiadas durante todo el periodo de su primer gobierno con contratos de desembolsos anuales. Bueno, pues CLACAI, esta organización, también tiene a las principales ONGs abortistas financiadas por USAID, y en estos informes mostramos la evidencia documentaria de cómo USAID le dio el dinero a cada una de estas instituciones en los últimos días de gobierno de Biden, precisamente para que ellos estén financiados y el próximo gobierno no pueda hacer nada. Bueno, la lección fue aprendida en 2016, 2017, 2018, y ellos creo que nunca se esperaron, y sinceramente yo tampoco, Maybor, que la administración de Donald Trump hiciera cortar el mal de raíz y cerrar a USAID, porque realmente los funcionarios de USAID, te lo digo con una experiencia de 30 años, muchos de los funcionarios de USAID en el Perú financiaron las campañas de esterilizaciones masivas que hubo en el gobierno de Fujimori en la década del 90 aquí en mi país. 300.000 casos de mujeres esterilizadas y fueron con dinero de proyectos de USAID. Entonces, nosotros hemos alcanzado a través de Population Research Institute hace 30 años toda esta información al Congreso de Estados Unidos, y lo seguimos haciendo hasta ahora a través de esos informes para que cuando termine este periodo de gobierno se mantenga esta decisión de no financiar a estas redes que subvierten las leyes de países que soberanamente quieren proteger a los niños por nacer. Nosotros hacemos nuestras leyes y estas ONGs se dedican con muchos millones de dólares a cambiar esas leyes. Carlos, ¿cómo puede la gente que nos está viendo ayudar, involucrarse de manera voluntaria? ¿Cómo hacen? Particularmente si están fuera de Perú, pero que tienen interés en activarse en esta causa. Mencionaba al principio, Maybor, que este encuentro al 16 de octubre, el encuentro de líderes, tuvo la participación de líderes de 16 países. Después del evento, tuve la oportunidad de recibir varias llamadas por teléfono de muchos líderes de otros países pidiéndome la información de estos informes, que te voy a dar el acceso a ellos en los enlaces. Se pueden descargar gratuitamente. Van a ver que todos los informes son documentación de ellos mismos, porque el pez por la boca muere. Y el mejor argumento que podemos dar contra ellos es lo que ellos mismos dicen a favor del aborto y a favor de la financiación que ellos reciben. Entonces, la participación que puede tener cualquier persona en cualquier otro país, fuera de Perú, que es donde los originamos, pero esto puede servir para cualquier país, es poner un reflector mayor sobre estos operadores internacionales del aborto. Esto es como esas películas de terror, May, ¿no? Donde tú le pones la luz al vampiro y el vampiro se desintegra. Pues la maldad de estas redes sociales se desintegra también con todos los reflectores que nosotros podamos poner. El ejemplo de buenas prácticas que dimos en el Perú fue porque nosotros pusimos un reflector en el Instituto Materno Perinatal, donde estaban cometiendo abortos ilegales con esta financiación del proyecto de FIGO.
todo el dinero que habían invertido durante más de 6 años en ese proyecto para tenerlos bien motivados, comidos y agasajados a líderes de 10 países en Londres y con dinero para hacer actividades aquí en mi país, no tuvo el efecto del reflector que pusimos, porque movilizamos ministros, movilizamos congresistas, parlamentarios, movilizamos líderes de organizaciones sociales, líderes de iglesia, líderes de la sociedad civil, periodistas, y entonces no le quedó otra cosa que ellos mismos derogar esa norma ilegal que habían hecho para ese Instituto Nacional Materno Perinatal. Esa es la fórmula, Maybor. Reflector, acciones, movilización. Yo creo que si cuenten conmigo, los que nos están viendo, cuenten conmigo, cuenten con Population Research Institute y la Asociación Origen para ayudarlos a usar mejor estos informes, que son los tres primeros, May. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, CLACAI, y Family Planning 2030, que lo vamos a lanzar en una semana. Ya está listo, ya está preparado en español y en inglés, que muestra cómo hay una red abortista que considera que la planificación familiar tiene que tener el aborto como un componente esencial. Y fíjate, el aborto como método de planificación familiar es algo que ni siquiera el Partido Demócrata en Estados Unidos avala. Bueno, una parte del Eh, pero pero, pero esta red social sí lo condena, sí lo promueve, digo. increíble. Bueno, ustedes lo ven allí en pantalla, está el informe FIGO que tiene 162 evidencias, lo van a tener en la descripción de este video para que lo bajen. El de CLACAI que tiene 153 evidencias y el FP 2030 que, como Carlos ha dicho, lo van a lanzar próximamente y contempla la presentación de 93 evidencias, es decir, son informaciones documentadas, no forman parte de la especulación, no forman parte de propaganda o de desinformación. Son documentos que tienen evidencia, es decir, que se basan en hechos y no en simple y llanamente alguna posición política, etcétera, con lo cual pues son dignos, pues son piezas importantes para la discusión, para la lectura, para la puesta en marcha de acciones, para la toma de conciencia por parte de los funcionarios que en cada uno de sus países esté frente a cualquiera de estas alternativas para tomar decisión. Hay muchos países que han hecho un avance significativo en las leyes de aborto y luego se han retractado. El caso de Estados Unidos es uno, pero hay muchos otros países que están pensándola dos veces antes de actuar con esto. Carlos, no sé si quieres darle alguna recomendación adicional a la gente. Creo que esta información debe ser leída. Hay cápsulas, creo que ustedes tienen material para que la gente se informe y recuerden, van a tener toda la información sobre el instituto y sobre el trabajo de Carlos y su equipo, que es extraordinario y muy profesional, en la descripción de este video. Adelante, Carlos. Sí, solamente quiero complementar lo dicho con una anécdota, ¿no? Cuando me reunía con los equipos de investigación de Population Research Institute y Origen para hacer estos informes, que el primero se presentó en abril de este año, el segundo se presentó en agosto y ahora, días antes de que termine este mes, vamos a presentar el tercero. Yo les decía, miren, solo vamos a poner evidencias que sean imbarajables, que solo el hecho de presentarlas frente a cualquier abortista, frente a cualquier senador o representative demócrata que siempre votan a favor del aborto en Estados Unidos, no puedan, no puedan decir nada, no puedan defenderse. Porque en primer lugar, ponemos el link y ponemos el pantallazo de su propio sitio web.
de sus propias cuentas de redes sociales, donde ellos están promoviendo abiertamente el aborto o cambiar las leyes en nuestros países. Hemos desechado aquellas evidencias que podrían ser cuestionadas. Solo hemos dejado las imbarajables. Además, nos hemos abstenido de hacer cualquier análisis. Cuando la gente que vea estos informes revise cada uno de los enlaces y de los pantallazos, se va a dar cuenta de que ellos mismos van a sacar su conclusión. Y la segunda anécdota que pasó con respecto al informe FIGO es que cuando lo presentamos e hicimos una campaña de presentación en abril y mayo en internacional, MEIBOR, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, trabajando en 139 países en los 5 continentes, bajó de internet su página web. La sacó de la línea, la sacó del aire, la bajó. Nosotros a la semana siguiente hicimos una nueva campaña diciendo, si quieren, bájenla porque eso es demostración de culpa, porque todo lo tenemos registrado, porque todo lo que sale en Internet queda registrado en algunos instrumentos como The Wayback Machine y otros más. Y Population Research Institute guarda un archivo de todo lo que fue publicado en las redes sociales. Así que no les quedó otra que volver a poner su página web, pero alteraron los links, ¿no? Sin embargo, si uno busca con las palabras clave, las referencias las va a volver a encontrar. Solo alteraron el sistema de acceso. Pero los invito a todos los que nos están escuchando a hacer el ejercicio de ver estas evidencias y créanme, no les va a quedar ninguna duda de que estas redes son radicalmente proabortistas. No me queda la menor duda sobre este tema y otros. Y cuando tú dices que bajaron la web, uy, es que cuando quieren silenciar y acabar con cualquier relato contrario a lo que ellos están trabajando, inmediatamente buscan las vías para silenciar. Ahí también están las granjas de bot, la eliminación de cuentas en las redes sociales comerciales, las que son famosas, y la neutralización de esas redes sociales ante cualquier denuncia, etcétera, que se haga desde afuera, a través del instituto, a través de inclusive una persona que vaya y se queje. Las redes sociales no tienen los mecanismos para reinstalar o para eliminar, sino sencillamente hacen lo que el que paga pues ordene. Así de sencillo es. Carlos, quiero darte las gracias por haber compartido esta información con nosotros y vamos a invitarla, vamos a tratar de hacerle promoción para que la gente la vea y la comparta con los jóvenes, la comparta con las personas que suelen ser objeto de, no llamemos víctima, no, suelen ser objeto de estas campañas que buscan cada día más transformar la mente de la gente y de la sociedad como tal. Creo que el trabajo que ustedes están haciendo es importantísimo, se requería y además permite que en algunos países, cuando los que toman las decisiones se volteen, esté allí gente diciendo, epa, esto está aquí, no lo hagan, y si lo hacen van a tener un cierto grado de responsabilidad a través de la denuncia, que todavía en muchos países no está prohibida. Hay unos países como por ejemplo el mío donde denuncian y te eliminan, pero hay países donde todavía se puede hacer denuncia y son atendidas. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Mego. Un gran placer tenerte. Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que han participado en nuestras redes sociales con los comentarios. Les pido que nos regalen un like porque ustedes saben que este tema no le gusta a las plataformas que vamos a hacer. La única manera de lograr empujarlo es que ustedes nos den un like, compartan este video con amigos y familiares y por supuesto los comentarios que son sumamente importantes. Y sumamente importantes porque es la toma de conciencia a través de hechos fácticos que no se pueden negar.
Por eso ustedes van a tener allí, como ya les dijimos, los informes para su disposición. Bájenlos, son gratuitos y anótense para que los lean, distribúyanlo entre las personas que ustedes consideren pueden leerlo, si tienen algún amigo, diputado, concejal, etcétera, alcalde, denlo y hagan presión para que se entienda y que se lea, porque a veces reciben el informe y después dicen, bueno, yo lo voy a leer y no lo leen nada. Hagan presión porque es en base al poder ciudadano que podemos hacer que las cosas cambien. Y vaya qué trabajo que ha hecho la gente del instituto con Carlos Polo a la cabeza. Bueno, ahora sí nos vamos, nos despedimos como siempre.